Le damos gracias al Señor por este día, porque estamos aquí en su presencia el día de hoy. Estamos aquí para venir ante la presencia del Dios Todopoderoso, para llenarnos de su poder, de su amor, de su espíritu, de su palabra, porque la verdad es que su palabra es la única dirección que los hijos de Dios tenemos. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el Verbo. Amén. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra. Amén. Cristo es la verdad. No podemos decir y no debemos decir que conocemos la verdad si no conocemos su palabra. Amén. Y amar su palabra y guardar su palabra. Porque en el momento que nosotros nos decidimos a guardar su palabra, estamos teniendo una relación íntima con el Cristo de la gloria. Este día voy a predicar, amados, sobre la paz. Y por eso le puse al tema de hoy mi predicación, y hablarán de paz. Todos necesitamos paz. Frecuentemente yo veo escritos, peticiones de oración que dicen: oremos por la paz mundial. Oremos por la paz del mundo. Pero hay una paz diferente a la paz del mundo. Yo no oraría por la paz del mundo, porque el mundo quiere encontrar la paz como a ellos les place. Sin embargo, hay una paz inquebrantable, estable, permanente y para siempre, que es la paz que Dios da. Y hablarán de paz. Quiero yo explicar esta porción de la palabra de Dios que muchos malinterpretan. El hombre, mientras está feliz, piensa tener paz. Mientras no se vienen los problemas y los problemas empiezan a cubrir su mente y su corazón, ahí se acabó la paz. Nosotros, la palabra de Dios, cuando se refiere a la paz de Dios, la paz que Dios nos da, oigan, iglesia del Señor, se refiere a la sabiduría de Dios. Todos necesitamos sabiduría de Dios. Podemos tener un auto, podemos tener una computadora, podemos estar criando hijos, tenemos un matrimonio, pero para hacer todas esas cosas necesitamos sabiduría. No podemos decir que tenemos hijos si no tenemos la sabiduría de Dios. No podemos decir que tenemos un auto y que nunca vamos a obtener sabiduría como para emprenderlo y caminar en él. ¿Por qué? Porque todo en este mundo requiere sabiduría. Sabiduría. Sin sabiduría, el hombre está indefenso, está desnudo, absolutamente indefenso. No tiene defensa, porque la sabiduría de Dios es nuestra defensa, es nuestra guía, es nuestra dirección. El hombre, sin la voluntad de Dios, sin la sabiduría de Dios, está indefenso ante sus problemas. Y eso suele a pasar muy seguido. Y hermano, yo no voy a hacer excepción. Yo no te voy a decir que el mundo allá afuera está sin Cristo y no tiene defensas. Yo te voy a decir que tanto el creyente como el no creyente, si no tiene la sabiduría de Dios, sigue desnudo, indefenso ante sus propios problemas. Mientras el hombre siga rechazando la fuente de la sabiduría que te puede hacer libre, el hombre siempre estará hundido en sus problemas. No importa qué tan pequeños o qué tan grandes sean los problemas del mundo. Mientras se rechaza
esa fuente, y esa fuente de sabiduría, estamos rechazando la vida misma, estamos rechazando la vida abundante de la cual Dios prometió. El problema común mundialmente, aún dentro de la iglesia cristiana, es el no tener paz. No hay paz en el hombre. No nos engañemos. No hay paz en el hombre. El hombre se ha olvidado de obtener el conocimiento de Dios que hace posible la paz de Dios. Sin esa sabiduría, usted puede sentirse muy a gusto, muy tranquilo en este momento y decir que usted tiene paz. Pero déjame preguntarle algo. Cuando se vienen los problemas, cuando se vienen los problemas económicos, cuando se vienen los problemas de enfermedades, cuando se vienen crisis en los matrimonios y con nuestros hijos, ¿tenemos paz? Ahí es donde somos probados si en realidad tenemos la paz de Dios. El mundo entero, aquí en China, en Japón, donde quiera, el mundo entero está dentro de un caos. Dentro de un caos. Ya los gobiernos no pueden solucionar los problemas económicos. Las grandes epidemias. El hombre ya no puede solucionar sus problemas familiares. El engaño y la confusión. Dentro de una religión sin Dios, sin sabiduría. Esa es la verdad, es lo que está pasando. Tenemos personas en puestos políticos, gobernadores y presidentes corruptos, inmorales. No pueden solucionar los problemas del mundo. No hay paz en ellos. No hay sabiduría de Dios. Ellos, las cabezas de las naciones, gobernadores y presidentes. Y no se digan las cabezas de nuestras casas, los hombres y las mujeres están llevando al mundo a otro caos más. Por no tener y no vivir en la sabiduría de Dios. Lamentable. Porque esta sabiduría de Dios ha estado ahí siempre, accesible a nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia y enterarnos. Sí, hay muchas cosas que no todavía descubrimos. Pero hermanos, Cristo vino a revelar al Padre. Cristo vino a revelar la voluntad del Padre hacia los hombres. Pero el hombre sigue rechazando al Padre. Sigue rechazando al Padre porque el Padre es sabiduría. El Padre es revelación. El Padre es poder y autoridad. Y mientras no conozcamos a nuestro Padre Celestial, estamos desnudos ante nuestros problemas que no podemos resolver. Las naciones del mundo están en dos cosas. O se están preparando para una guerra, o se están tratando de recuperarse de una. Pero el mundo siempre ha estado en guerra. Siempre. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que el mundo soluciona sus problemas con guerra. Y quieren traer paz con guerra. Póngase a pensar en un momento. El mundo sabe y quiere traer la paz como a ellos se les dio a conocer. En la sabiduría del hombre, si tú matas a tu agresor, se acabó tu problema. Si tú matas a tu enemigo, se acabó tu problema. Esa es la situación y la condición del mundo. Así piensa el mundo. Pero voy a llevarlos un poquito más atrás. No, ese fue el caso con aquellos que mataron a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo Testamento.
El hombre rechaza la sabiduría de Dios. Dios ha escogido apóstoles y profetas para llevar el mensaje a las naciones. ¿Y qué hacen? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los verdaderos profetas? ¿Dónde están los verdaderos apóstoles? Hermanos, las voces de los apóstoles están escritas para nuestro beneficio. El mensaje de los profetas se han escrito para nuestro beneficio, pero hoy en día hay una guerra santa que le llaman dentro de la iglesia cristiana. Hoy en día ya han matado a los profetas, ya muchos han matado a los profetas, ya muchos han matado a los apóstoles. Porque ya no quieren oír mensajes de los apóstoles ni mensajes de los profetas. Hay una guerra interna. La palabra del Señor nos dice que sus juicios empezarán por su casa. Y empezarán, ¿por qué? Porque hay guerra entre los cristianos. Terrible la condición del cristianismo hoy. Terrible. En toda la historia se han registrado más de 1500 guerras. A través de la historia. Y todas estas guerras que se han llevado a cabo a través de la historia, sean guerras pequeñas, sean guerras grandes, todas estas guerras han sido peleadas por un propósito. Y con un propósito, en busca de paz. ¿Dónde va a haber paz en el corazón del hombre cuando tú matas a tu enemigo? Por eso Jesucristo dijo, orar por tus enemigos. ¿No es cierto? Y si alguien te pide la camisa, dala. Y si alguien te pide caminar una milla más, camina una milla más con quien te lo pide. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Dios ha venido a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido el mensaje de salvación, los que hemos recibido de Dios, de la fuente de la sabiduría divina, no estamos aquí para abusar de nadie. No estamos aquí para sacarle nada a nadie. Estamos aquí para dar en lugar de tomar de alguien. El mundo toma de ti. Tú das al mundo. Tú das lo que el Señor te ha dado. Sea lo que sea, tú lo das. Porque esa es la ley perfecta de Dios. El hombre jamás podrá obtener paz en su propio entendimiento. Miren cómo está la situación hoy. El hombre necesita ayuda de afuera. El hombre necesita la ayuda de afuera. El hombre no podrá tener paz sin la ayuda de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el entendimiento del hombre es limitado. Careces de sabiduría. Careces de revelación, careces de la verdad. Veamos lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 59, por favor. Ahorita le digo, hermano Moisés, en la página 8.3. Isaías 59.8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Aquí el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, nos enseña la condición del hombre cuyos caminos y cuyas veredas son torcidas. Y el hombre no puede hacer justicia por su propia mano. Porque quien es justo es el justo Dios Todopoderoso. Él sigue siendo la fuente. Él sigue siendo la fuente de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. En el conocimiento humano nos perdemos. En el conocimiento humano nos limitamos. Esa es la razón por la cual en el mundo hay miseria, hay pobreza.
no hay abundante, no hay esa vida abundante de la cual Jesucristo prometió a todos aquellos que han creído en Él. Y no solamente está hablando de una vida abundante espiritual, sino también una vida abundante económica, finanzas. Mucha gente ha querido obtener las finanzas sin arrepentirse de sus pecados y de su maldad. Y esa es la razón por la que hoy en día mucho predicador, mucho evangelista sacan, exprimen los bolsillos de la gente. Hermanos, ¿para qué? Para su propio bien, para edificar sus propias casas, para caminar en grandes autos de lujo. Hermanos, por favor, vengamos a la sabiduría de Dios. Cuando el hombre, cada vez que el hombre ha querido obtener paz, la paz del hombre apunta a guerras. Porque es la manera de que el hombre sabe y quiere obtener la paz. Imagínese usted, por tantas generaciones, guerras tras guerra, queriendo obtener la paz mundial, la paz en el mundo sin Cristo, sin la fuente de la sabiduría, sin la fuente de la palabra de Dios. Estas guerras, hermanas, llevan a la gente a la ruina, a los países enteros a la ruina. Todo el dinero, toda la prosperidad está concentrada en matar. La ruina. Mientras hay niños muriéndose de hambre, los países, las naciones comprando armamento, pagando millones y millones y millones de dólares. Mientras hay gente muriéndose de hambre en sus propios países. ¿A eso le llamamos paz? ¿A eso le llamamos justicia? Las guerras solamente traen muerte y destrucción. Veamos lo que dice Pablo, Romanos 3:17. Dice Pablo, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vean usted, aquí está describiendo Pablo aquel que no busca la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, cuando la aplicamos a nuestras vidas, cuando la aplicamos en nuestro vivir diario, eso te lleva a una madurez espiritual y emocional. Y la paz de Dios no te abandona, porque sabe muy bien que tu fe está sembrada en esa fuente de sabiduría y de temor a Dios. Porque hoy en día también se ha perdido el temor a Dios. Eso es lo verdadero que dice Pablo. El gobierno, o los gobiernos, o el hombre, simplemente sus tácticas de traer paz al mundo no trabajan. Miren cómo está la situación hoy. No hay paz. Por eso dice la Biblia, y hablarán de paz, y vendrá destrucción. Primera de Tesalonicenses 5. No tiene que ver. Porque el hablar de paz es lo que hace el hombre. Es que la misma situación en nuestras casas, hermanas y hermanos, en nuestros matrimonios. La gente piensa que divorciándose va a haber paz. Si lo corto a este fulano o a esta fulana de mi vida, voy a tener paz. En lugar de prescindir de la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¿Es que piensas que Dios ya no está contigo? Porque si Dios no está contigo, tú no tienes paz. Y tú estás queriendo recibir o resolver los problemas a tu modo. Porque cuando Dios está de por medio, resolvemos nuestros problemas de acuerdo a la voluntad de Dios. No a nuestra propia voluntad. De la misma manera que se maneja una nación entera, se maneja un matrimonio, un hogar donde hay diálogo, donde hay comunión, donde hay entendimiento, donde hay paz y hay amor. El amor de Dios.
El hombre, por miles de años, ha tratado de encontrar paz y todavía no encuentra la solución. Estos problemas ya se volvieron problemas permanentes en el mundo. No solamente están permanentes, sino que siguen creciendo. Haga de cuenta usted como un niño mal parido, ¿verdad? Que el niño crece. Así es también el mal en el mundo. Un niño mal parido que sigue creciendo hasta que llegue a la cúspide, hasta que llegue a la total desarrollo de la maldad, de la distancia de Dios. El hombre no entiende el camino de la paz, dice el profeta Isaías. No entiende el camino de la paz. Tampoco entiende la vida abundante. Porque cuando tú tienes paz y tienes la paz de Dios, tú debes de tenerla. Tú debes de tener la paz de Dios porque tus problemas, no estoy diciendo que no puedas tener problemas, es cómo tú resuelves tus problemas. ¿Los resuelves como los resuelve el mundo o los resuelves como los resuelve Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Yo he creído siempre que Jesucristo, lo que dijo Jesucristo, que Él ha venido a darnos una vida y una vida abundante. Pero la gente piensa que es dinero. Piensa que inmediatamente te vas a hacer rico y que tú vas a presumir automóviles y mansiones. Hermano, eso puede venir. Pero lo más principal, lo más importante es que tú te equipes, tú vayas a la fuente de la sabiduría y apliques todos los versículos bíblicos que están allí para tu problema. Ahí está la sabiduría de Dios. El pueblo de Dios. Es mentira que ha encontrado la felicidad. Es mentira. El que tú te rías no quiere decir que estás feliz. Mira tu corazón. Tu corazón sigue vacío. Tu corazón sigue triste. Porque solamente te ríes donde la gente te ve. Pero tu corazón sigue triste. Sigue vacío por la falta de la presencia del Cristo Todopoderoso en nuestras vidas. Dios nos llamó a ser personas prósperas en Él. Pero la prosperidad no puede venir de las cosas del mundo. La prosperidad genuina, eterna y para siempre viene de un corazón cambiado por el poder y el amor de Dios. A eso le llamamos prosperidad, porque el pobre que no tiene dinero y está en Cristo es rico, dice la palabra del Señor. Yo he conocido mucha gente muy rica, pero es miserable, está vacía, no tiene paz, ni siquiera puede valorar lo que tiene, las riquezas que ha acumulado. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, hay muchas cosas que todavía Dios está por revelar. Pero hermanos, si no aplicamos lo que ya ha revelado, lo que está escrito, estamos vacíos, indefensos, desnudos delante de la presencia de Dios. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Oseas. Oseas. Así le puse a un joven que me visitaba, el Oseas, porque tenía un tic nervioso. Oseas 4:6. Tenía un tic nervioso el hermanito, necesitaba liberación, y este hermano vino de Ensenada a visitarnos una vez, y cada vez que me hablaba, él tenía un tic nervioso, y yo pienso en la punta de la lengua, y me decía, hermana Mona, hermana Osea, pero decía muchos Oseas, y le puse yo el hermano Oseas. Y en 7 días Dios lo hizo libre de su tic nervioso. Amén. Y se fue y le soltó la lengua. Amén. Y por ese testimonio muchos vinieron a los caminos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por Oseas. Alabamos al que vive, ¿no es cierto, hermanos? Dice la palabra del Señor. Dios inspiró al profeta Oseas a escribir acerca de esto. Y dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aleluya, eso es palabra de Dios, palabra de los profetas. Para mí, todos los profetas están vivos. Amén. Porque la palabra que le dio a los profetas, esa vive en mí. Hay que tomar tiempo para leer la palabra. Hoy en día, entre las mismas religiones cristianas, se critican, se juzgan, hermano, que esto ya no... Usted podría creer que hay gente que ha tenido el atrevimiento de decirme a mí y tratar de convencerme que ya la ley de Dios está anulada. Inmediatamente los corto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta revelación de Dios a mí nadie me la va a quitar. La ley de Dios sigue siendo ley hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Hermano, esa es la ley de Dios. Amén. Y yo quiero que Dios me forme a través de sus leyes, porque su ley es palabra de Dios. Y palabra de Dios es el espíritu del conocimiento y de la sabiduría. Aleluya. Al profeta Oseas le dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo, hermano, está hablando de su pueblo, no está hablando de aquel que no es su pueblo. Está hablando de su pueblo, que le faltó conocimiento. Aquel pueblo que no se atrevió a aceptar la palabra completa de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque este conocimiento, ves la revelación divina de Dios para los hombres. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la razón también por la cual aquí entre los cristianos hay tantas guerras. Falta conocimiento. Cuando el conocimiento te lo da Dios, hay paz en el hombre, hay seguridad, hay estabilidad emocional y espiritual. Ahí está Dios en control de tu vida, de tus emociones y de tu espíritu. Y dice el Señor: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Vive Jehová. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra poderosa de Dios. Palabra poderosa de Dios. Queremos hacer las cosas como a nosotros se nos antoje. Si lo sentimos bien, lo hacemos. Si se siente bonito, lo hacemos. Sin tener en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces no se va a sentir muy bien. No la vas a sentir muy bien. Es más, posiblemente 3/4 partes de la palabra de Dios es rechazada por los que dicen creer en Dios. La otra tercera parte o la cuarta parte de la palabra está distorsionada. Entonces, ¿cómo el hombre va a encontrar sabiduría? Ni siquiera puede ser guiado por la palabra, porque luego lee un versículo bíblico y quiere interpretarlo según su sabiduría. Y el cristiano sigue tan perdido como siempre. La sabiduría de Dios siempre ha estado accesible al hombre. Es una cosa que Dios no ha escondido. Pero el hombre la ha rechazado, como dijo el profeta Oseas. Y por esa razón, Dios los ha rechazado aún todavía. La palabra de Dios dice claramente: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo le creo a Dios. Me guste o no me guste, me duela o no me duela lo que dice la palabra de Dios, tengo que aceptar que eso viene de Dios para perfeccionarme a mí. No, Dios no me está dando a escoger tampoco. Y ese es el problema, que mucha gente, oye, si no estamos en una tienda. La palabra de Dios no es una tienda que vas a decir esto me gusta y esto no me gusta. La palabra de Dios es palabra de Dios. O se acepta o no se acepta. O se hace la voluntad o se hace la voluntad del hombre. El hombre ha rechazado el conocimiento y la sabiduría de Dios.
El hombre ha sido cortado, cortado. Eso quiere decir, cuando dice la Biblia, que Dios dijo, yo también te rechazaré. Yo también me olvidaré de tus hijos. En otras palabras, Dios te está diciendo, como tú has rechazado mi sabiduría, yo también no te permitiré obtener mis soluciones. Tan fácil como eso. Terrible, ¿no? Porque Dios siempre le da al hombre lo que desea. Siempre nos da lo que desea. Deseamos una cosa y Dios nos lo da. Dios no tiene problemas con eso. Pero si tú quieres agradar a Dios y quieres permanecer en la sabiduría de Dios, tienes que hacer un compromiso contigo mismo y con Dios. Pero ¿de qué conocimiento estamos hablando? ¿De qué hablamos y de qué conocimiento? Esto es lo que no se puede entender carnalmente, el conocimiento. Hay una cosa que lo podemos explicar y vamos a tratar. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículo 11. Y vamos a leerlo, hermanas y hermanos. No lo interpretemos, simplemente lo leemos y en el momento que lo leemos, aceptamos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu, sino por el espíritu de Dios. Vean ustedes que aquí la palabra de Dios habla de dos espíritus. Habla del espíritu del hombre y habla del espíritu de Dios. El espíritu del hombre sabe, yo sé lo que hice mal, como también sé lo que hice bien. Y también sé lo que voy a hacer y lo que no quiero hacer. ¿Está entendiendo? Ese es el espíritu del hombre. En otras palabras, el espíritu del hombre es todavía espíritu, y podríamos decir físico, porque no es espiritual, es físico. Tenemos el espíritu humano. Hay dos espíritus a los cuales se refiere apóstol Pablo. Vamos a leerlo otra vez. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hermano José, usted sabe lo que está pensando. ¿Cierto o no es cierto? Yo sé lo que pienso porque tengo un espíritu. Y el espíritu mío del hombre me dice qué es lo que puedo pensar o qué es lo que no puedo pensar. Así tampoco, dice, esta es sabiduría. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Oh, esto está maravilloso. ¿Por qué? Porque nos está hablando del espíritu humano y del espíritu de Dios. El espíritu humano es un espíritu limitado. Es un espíritu con el que nosotros nacimos. Nacimos con el espíritu humano. Sin embargo, también hay el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios habla a tu espíritu, es cuando tu espíritu está recibiendo la revelación de la palabra, la revelación de Dios. Y si tú quieres, si tú permites que tu espíritu humano obedezca al espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios, déjeme decir una cosa, no te va a hacer que hagas cosas que tú no quieras. Y ese es el problema que la gente dice. Cuando el espíritu humano dice, yo voy a glorificar a mi Dios, yo voy a servir a Dios, yo voy, entonces el espíritu de Dios está contigo. Pero cuando el espíritu humano, que tú piensas que es el espíritu de Dios, y te dice, ay no, no hagas eso, nadie te lo va a tomar en cuenta, nadie lo aprecia. Aunque tú quieras, no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque este es tu espíritu humano y tú estás pensando que es el espíritu de Dios. Porque aquí es donde está la gran confusión. Estos dos espíritus tienen dos funciones diferentes. El espíritu humano te ha dado el conocimiento que tú has obtenido como ser humano. O sea, tú puedes entender las cosas de los hombres, mas no puedes entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios solamente se pueden dar a entender por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu en el hombre, nos aclara Pablo.
es un conocimiento, es el conocimiento del Espíritu de Dios. Nos ayuda a entender las cosas de Dios. Tan sencillo como esto. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender las cosas de Dios. El espíritu humano te ayuda a entender las cosas del hombre. Con este espíritu humano nosotros nacimos. Y este espíritu humano lo podemos nosotros experimentar en los 5 sentidos que se nos dio. Cuando nuestro Dios sopló espíritu en nosotros, sopló de su espíritu, espíritu humano, en el cual el alma de nosotros, la persona de nosotros, se convirtió en un alma. Oiga bien, hay una malinterpretación cuando decimos el alma de esa persona. Esa persona, para Dios, es un alma, no es una persona. Amén. Vuelvo a repetir otra vez. La presencia de Dios en el hombre es la que revela la sabiduría de Dios al espíritu humano del hombre. Sin esta revelación de Dios, el hombre no podrá tener entendimiento de las cosas espirituales, porque el espíritu humano en el hombre es un espíritu todavía carnal, es un espíritu limitado. El espíritu de Dios es un espíritu sin límites, es un espíritu de poder, es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de poder y autoridad. Este es el espíritu que intensifica tu fe, que intensifica las cosas espirituales. Te revela la voluntad del Padre, te revela la voluntad de Dios para tu vida y te ayuda a comprender la palabra de Dios. El problema que nosotros tenemos hoy en día en nuestras iglesias cristianas es que muchos han querido interpretar la palabra de Dios basado en su espíritu humano y no en la sabiduría de Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Está claro eso? Amén. Está clarísimo. Clarísimo. Entonces vuelvo a repetir otra vez, ¿por qué no hay paz en el hombre? ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque el hombre no está prescindiendo de la presencia de Dios. Porque el hombre todavía, si no se siente bien, si no se siente cómodo, lo primero que quiere hacer es marcharse. En lugar de mantenerse ahí como buen guerrero de Dios esperando notificación del cielo. Por eso los matrimonios se destruyen, por eso las familias se destruyen, por eso no hay amor, porque no hay justicia divina, aún en aquellos que se dicen creer a Dios. No esperan de Dios, esperen Dios, invoque el nombre de Jesús, vaya a la presencia del Padre, diga al Padre que lo llene de su presencia, pero dígale muchas veces hasta que usted empiece a cambiar su manera de pensar. Todos los seres humanos hemos sido creados para recibir 2 diferentes tipos de espíritu. El espíritu humano y el espíritu de Dios. Uno viene del nacimiento en la carne y otro viene del nacimiento espiritual. El nacer de nuevo en el espíritu, a través del espíritu de Dios que hemos sido engendrados de la verdad del cielo, de la revelación divina. Si eso no te trae paz, es porque no conoces las escrituras y no, porque tú posiblemente estás haciendo las cosas como a ti te dé la gana. Y tu vida va, en lugar de ir de subir a la cúspide, vas bajando. ¿Por qué? Porque dice yo creo en Dios. ¿Y por qué las cosas no se manifiestan? Porque no has puesto por práctica la palabra de Dios. Cuando dice Dios se humilde, se humilde. Cuando dice Dios humíllate, humíllate. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Una manera de humillarnos es reconocer que nuestra sabiduría humana, nosotros no podemos resolver nuestros propios problemas. Que tenemos que hacer mano de la sabiduría de Dios, ser llenas del Espíritu Santo, ser llenas de la luz perfecta del Señor, y que nosotros podamos tener un corazón nuevo para Cristo, que el mismo Espíritu de Dios empiece a formar un corazón nuevo para nosotros, para nuestro beneficio, porque el beneficio no se lo lleva Dios ni se crea.
El beneficio es para nosotros. Dios es Dios. Si usted cree o no cree, Dios sigue siendo Dios. Es cierto. El beneficio es para nosotros. Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de tu vida. Pero si no hay un compromiso con Dios, si no hay servicio a Dios, si no hay nada que recompensa, qué bendición puede haber en la vida tuya. Las personas que están en el mundo sin Dios, ¿verdad? Que no tienen conocimiento del Espíritu Santo, o que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, son personas vacías. Ellos obran simplemente en el conocimiento del Espíritu humano. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Esto de entender de qué espíritu, de qué fuente viene esta información, nosotros tenemos que leer las Escrituras. Si no las estamos leyendo, cualquier espíritu de engaño puede venir. Por eso en el libro de Juan, ¿verdad? El Señor nos muestra, ¿verdad? Que tenemos nosotros que discernir los espíritus. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos de qué fuente viene cierta información. Entonces dice la Biblia, la semana pasada hablábamos de Adán. Hablábamos de que Adán, la mala decisión de Adán y Eva, al tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y rechazar el árbol de la vida, esta mala decisión que ellos hicieron ha puesto el mundo de cabeza como está hoy. Y eso, hermano, hace miles de años. Imagínese usted en qué condición está el mundo. Solamente por la decisión, la mala decisión de este matrimonio, traer más calamidad al mundo, traer más pobreza, más miseria, traer guerras, traer este pensamiento que el hombre puede solucionar sus propios problemas y que no necesita de Dios. Eso es lo que hicieron Adán y Eva. Aun cuando el mandamiento de Dios estaba enfrente de ellos, cuando el Señor fue claro y les dijo, no toméis de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de ese árbol, morirás. Pero no le creyeron a Dios. Ya la mente de ellos estaba distorsionada. Ya la fe de ellos estaba distorsionada. Hicieron lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa con cualquier persona, cristiana o no cristiana, que haga las cosas de acuerdo a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios. Tu vida puede estar en un caos. No hay soluciones para ti. Aunque vayas a la iglesia, aunque te des toques de pecho, aunque digas por mi culpa, aunque te arrepientas, si Cristo no está en el centro de tu corazón y de tu alma, tú todavía estás perdido. Todavía estás perdido. A Adán y a Eva se les dio a escoger entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Ellos escogieron la muerte. Ellos escogieron la muerte. Y murieron. Y en el momento que murieron, Dios se separó de ellos. Ya no estaba con ellos. Estaban físicamente vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Ahora yo te voy a decir una cosa. Tú estás aquí en los caminos de Dios, tienes una Biblia enfrente de ti y estás enfrentando problemas. ¿Qué vas a hacer? O dejarte guiar por la sabiduría de Dios o por tu propia sabiduría. Y te estás llevando contigo a tus hijos, porque el profeta Oseas lo dijo bien claro. Te has olvidado de mi ley. ¿No es cierto? ¿Y qué dijo más? Y no vendrá la bendición sobre tus hijos. Hermanos, cuando Dios habla, hay que poner mucha atención. Porque cuando Dios habla,
se honra su palabra. Se honra su palabra y se honra su presencia. Nuestra existencia hoy en día aquí en esta tierra es cuestión de vida o muerte. Jesús dijo que Él había venido para darnos una vida y una vida abundante. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. ¿Y usted cree que esto se va a lograr así nomás porque ya con eso que dijo Jesús ya me acuesto a dormir como que si nada pasara? Pablo dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a ver lo que dijo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? muerte. Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿es vida eterna en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Claro. Dios está hablando, no a una persona. Dios está hablando a tu alma. Tú eres alma. Yo soy alma. Dios me habla. Dios está hablando a mi alma. Dios quiere salvar mi alma. Dios me dice que si yo sigo pecando y dependiendo de mi conocimiento humano y no del conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, yo estoy perdida. Y mi casa está perdida. Dios es claro en su mensaje. El hombre, la humanidad completa, no va hacia la vida eterna. Va a la muerte eterna. Necesita al Cristo de la gloria en su vida. Romanos 8, versículos 16 y 17. Ya voy a terminar, hermanos. Dice Pablo, el Espíritu, vean ustedes con mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es, ver usted la condición. No nos va a decir, yo soy hijo de Dios. Pues paga el precio, mijito. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguele. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Morir. Morir. Si tenemos derecho a la vida eterna, es necesario morir. Si queremos ser resucitados, perdón, hermano, mi español, mi inglés, si queremos ser resucitados, tenemos que morir. Una persona que se mueve no puede ser resucitada. Tiene que morir primero. Y Dios dice que debemos de morir a nosotros mismos para poder ser resucitados. El Espíritu de Dios, obrando con el espíritu humano, solamente con un propósito, para salvación. El Espíritu de Dios, obrando en el ser humano, con un solo propósito, la salvación de tu alma. Esta es la promesa que Adán rechazó. Por eso estamos viviendo en un mundo tan caótico, miserable, enfermizo, lleno de tinieblas. Nomás que llegue al cielo, me agarraré con ese Adán. Así me dijo una hermana. Ay, hermana, nomás que yo suba al cielo, voy a ver cómo voy a agarrar a Eva. De las greñas, dice, la voy a arrastrar por todo el cielo. Juan 6:44. Aleluya. Ninguno, dice el Señor, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día ¿qué? En el día postrero. Aún, hermanos y hermanas,
Cuando tú le dices a una persona que necesita tener el Espíritu de Dios, esta persona no lo puede entender. Porque el Espíritu de Dios da entendimiento. Cuando dice, pero yo he creído, pero no tienes el Espíritu de Dios. Porque si tuvieras el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te diera testimonio a ti de que tú eres hijo de Dios. Vean ustedes, Jesús lo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Se trata de todos aquellos que el Padre lleve a Jesucristo. No somos llevados a Jesucristo por voluntad propia. Este es el plan perfecto de Dios, que vamos a Jesucristo por obra del Padre. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 65. Y Jesús sigue hablando y dice, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. La revelación, la fuente de revelación, de sabiduría, sigue siendo el Padre. Tan fácil como eso. Nadie puede hablar de lo que tú tienes o no tienes. Nadie puede hablar si tú tienes el Espíritu de Dios o no lo tienes. Tú debes de saberlo, porque la primera persona que le da testimonio es a ti mismo. Aleluya, gloria a Dios. Adán mismo hubiera conocido el verdadero amor de Dios si hubiera comido del árbol de la vida, hermanos. Pero su modo de vivir se limitó al conocimiento del bien y del mal, y no de la vida, del amor de Dios. En lugar de que él, si él hubiera conocido el verdadero amor de Dios, él hubiera estado en posición de dar, no de obtener. Este es el problema aún con los cristianos. Queremos. ¿Por qué no das? ¿Por qué no plantas? ¿Por qué no siembras? Cuando siembras se te dará. Esa es la ley divina de Dios. El mundo es lo que practica. Yo quiero para mí. Veamos la palabra del Señor por último, hermanos. Vamos al precioso libro de los Romanos. En el versículo, Romanos 10, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor si no es por el Espíritu de Dios. Amén. Y volvamos a Romanos 8, por favor, versículo 6. Ya voy a cerrar, hermano. 8:6. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces sí puedo creer que si nos ocupamos de las cosas espirituales, la verdadera paz de Dios vendrá a nosotros. Y el Señor revelará cosas de lo que debemos de decir y lo que debemos de hacer cuando estemos enfrentando graves problemas. Amén. Amén. La paz de Dios es posible a través del Espíritu de Dios cuando el creyente somete toda su vida a Dios, su modo de creer, su modo de pensar, y obedece a Dios. Eso me dice a mí también. En otras palabras dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. En otras palabras, ocuparse de la carne quiere decir que estás dependiendo de tu espíritu humano. Amén. Eso te trae muerte. Eso te trae graves consecuencias. No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura bíblica, no hay hacer el bien para con el hermano, no hay nada de eso. Vacíos, vacíos, como está el mismo infierno. Romanos 8:6, ya lo leímos, y Romanos 5:5, y con esto ya voy a cerrar. Y dice la palabra del Señor en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, oigan, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, dice la Biblia. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el cual
me lleva a creer y a pensar que si el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, es para hacer justicia, para ser una persona justa, para ser una persona que sirve, para ser una persona que da en lugar de obtener. Amén. Y si seguimos yendo a la fuente de la vida, la revelación perfecta, la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento de Dios, encontraremos soluciones a nuestros problemas. No pensemos, hermanos, que solamente con creer, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. ¿Sabes qué? También el diablo cree, dice. Los demonios creen y tiemblan. ¿No es cierto? Nosotros se nos ha dado, hermano, una vasta información de la revelación de la palabra de Dios. Lo que Dios tiene guardado para muchos, tú lo puedes obtener el día de hoy si tú quieres. Voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie en el nombre del Señor y vamos este día